Buenas noches, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángel Briceño. En esta oportunidad, junto a mi compañero, venimos a hablar de temas que no a todo el mundo le gusta hablar. ¿Qué tal? Hermano, buenas noches. Bueno, mis queridos amigos, mi nombre es José Álvarez y junto a mi compañero acá presente vamos a venirles a traer algunas historias, algunas preguntas y quizás, con suerte, algunas respuestas. De ese mundo, muchos llamarían paranormal, muchos llamarían extranormal. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Pero ese mundo que muchas veces no vemos, pero sabemos que está allí. Sí, justamente con este pequeño intro queremos hacer este pequeño proyecto que estamos iniciando, pues llevamos bastante tiempo queriendo hacer algo. Y estuvimos hablando y qué, qué mejor que el tema paranormal o sobrenatural. Fantasmas, lo puedes llamar fantasmas, lo puedes llamar sombras, demonios, lo que tú quieras. Puedes creer o no puedes creer en eso, pero allí están. Totalmente. Y hablando de esos temas, eh, voy a comentar algo, o sea, voy a decir una pequeña historia que me pasó a mí, porque no simplemente es de lo que yo escuché o que le pasó a una persona cercana. Esta historia nada más no me pasó a mí, había un grupo de amigos, no lo escuché, lo viví. Y eso fue más o menos, oye, que yo tenía como 20 años, 21 años, no Uf, recuerdo hace realmente. muchos años. Sí, hace bastante. Pero estaba en ese mood de encontrarme, o sea, de saber quién soy, en qué creo. Y aunque nací en una familia católica, Apostólica y romana. así mismo, no creo 100% en eso, o por lo menos no como me lo vende la iglesia. Ok. Entonces, bueno, yo fui a iglesias de Maranata, fui a iglesias evangélicas, fui a iglesias cristianas. eh, y hubo un día de que, bueno, aparte de toda esta búsqueda, estábamos como que en la meditación, en la parte budista, de que tú eres el que puedes, todo es desde adentro, todo viene de ti, todo viene de tu mente. Yo hacía grupos de meditación con unos amigos y en uno de esos días que estábamos en esos grupos de meditación, estábamos en mi casa. Estábamos en mi cuarto, coloqué el aire acondicionado y éramos como 5 personas, contándome a mí 6. Yo estaba guiando la meditación. Bueno, muchachos, vamos, respiren, cierren los ojos, visualicen, todo esto es lo que se hace en una meditación. Perdón. Y hubo pasado un tiempo que siento un frío brutal. No, o sea, más frío de lo que estaba el aire acondicionado. Okay. O sea, era un frío que de verdad te estaba como que helando. Entonces yo vi a los muchachos, empecé a ver cómo estaban, sin tocarlos, sin nada, sino no pasó nada. Ok, seguimos meditando, seguimos con la meditación, seguimos. Y de pronto, como una ráfaga de viento, todo estaba cerrado, una ráfaga de viento muy fuerte entró. Todo, puerta cerrada, ventana cerrada, el aire acondicionado no estaba tan fuerte como para esa brisa que yo sentí. Bueno, y recuerdo que por lo menos una pequeña acotación allí, si mal no recuerdo, en nuestras casas, en la zona donde vivimos en Venezuela, que somos bien cercanos, no pasan ráfagas de viento fuertes. No, no, o sea, más bien no hay nada de viento, o Claro, sea, claro. es un tema bastante, incluso es muy caluroso también esa parte. Sí. Pero bueno, estamos ahí, pasó esa ráfaga de viento dentro de la habitación. Decido como que regresar a los muchachos, bueno muchachos, vamos, 3, 2, 1, ya llegamos, perfecto. Vamos saliendo y sabes que en nuestras casas está, por lo menos las habitaciones que están atrás, tienes que pasar por la cocina, Claro. para si no quieres salir por la sala. Yo no quería salir por la sala para no molestar a mi mamá porque eran como las 2 de la mañana por allí. Salimos por la parte del costado y estamos saliendo y las rejas o la puerta del jardín son rejas, las de mi casa, un portón de rejas y todo. Escuchamos como si alguien quisiera entrar a la casa. Tan, 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 se escuchan las rejas así que la están batiendo. Nosotros nos apresuramos, salimos y yo les digo a los chicos, miren, lo que pasa es que pasó esto, o sea, pasó lo del viento, pasó lo del frío, pero no le di tanta importancia. Entonces, cuando estábamos hablando,
se escucha otra vez que quieren entrar a la casa y como si hubiesen agarrado un palo y le dan a la reja que suena tac, 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 tac. Nosotros nos quedamos así como que, epa, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces un compañero se sentó, cerró sus ojos, empezó a orar, se hizo unas oraciones y todo se calmó. Ellos se fueron, yo me quedé tranquilo porque al final, o sea, no pueden entrar porque mi casa está protegida de cierta manera, por eso es que no pudieron entrar. Pero quedó eso allí, ya después no se repitió en ninguna de las otras sesiones. Pero eso en sí es como que mi historia por los momentos, porque me han pasado muchas. Solo que la que traigo ahorita a colación es esa. Ahorita haciéndome una pregunta, ¿no? Aprovechando que está esta película, no sé si la has visto, la de Sinister. Oye, no. Sinister. Ya sé cuál es. Bueno, ¿qué hubiera pasado si le hubieras dado entrada a eso que estaba tocando esa reja? Mira, alguno de nosotros hubiésemos estado poseídos en ese momento. Por eso es que para meterse en esos temas hay que saber, hermano. Claro, es que o sea, es un tema muy delicado. Totalmente. Y bueno, o sea, no te voy a decir de que yo no sabía lo que estaba haciendo, porque bueno, mi familia, por parte de papá, sí creen Claro. en esto sobrenatural. Por lo menos en Venezuela está lo de la santería, está lo del espiritismo, está todo eso, ese tipo de cosas. Y no estuve ajeno a ese tipo de temas. Ok. O sea, que ya tú sabías más o menos las consecuencias que podría haber traído. Claro, o sea, por supuesto que sí. Es que incluso, por eso es que te digo que mi casa está protegida, por eso no entra cualquier cosa allí. Porque justamente se hizo un trabajo, una cosa, para que no pudieran ese tipo de cosas. Y aparte, el pana que estaba con nosotros, de verdad que es un... Canalizó bien. Sí, hizo muy buen trabajo porque más nunca... Nosotros nos reuníamos y no... Hubo otra historia que no recuerdo muy bien. Ya cuando me acuerdes en próximos capítulos lo traigo a... ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿O a ti qué te...? Bueno, mira, hermano, para cerrar un poco allí tu historia, una de las cosas que recuerdo muy bien acerca de eso me trajo muchos recuerdos, eso que me acabas de contar. Fue una vez que yo estaba solo en mi casa, serían 10 años, tendría yo más o menos, aprox. Y estando en la cocina, recuerdo que estaba cocinando y la reja de mi casa, no sé si la recuerdo, pero tiene, en la parte de atrás tiene una reja de metal Sí, y sí, tiene una reja de madera, o sea, tiene una puerta de la madera. puerta madre. La puerta de madera estaba entrecerrada, pero siempre queda bien cerrada. Mis perros estaban en la parte de adelante, o estaban conmigo, perdón, dentro de la casa. Y yo mientras estaba cocinando, estaba, creo que estaba cantando, algo así, estaba escuchando música. Y de repente a la puerta le hicieron así, pero, o sea, fuerte, pues, intentarlo abrirla. Y yo me quedo, coño, paralizado. Intento ver y no había absolutamente nadie. Y eso es una introducción a todo lo que ha ido pasando en mi vida, no por mí, sino en este caso, que es mi historia principal el día de hoy, es acerca de mi madre. Mi mamá, hermano, desde pequeña le han pasado cualquier cantidad de cosas que tú te puedas imaginar. Desde la atropellaron, le han echado brujas, etc, etc, etc. Cosas que vamos a ir tocando poco a poco en otros capítulos. De verdad que siento que de las personas sobrenaturales o que conocen el mundo sobrenatural, creo que es la que más admiro, no solo por ser mi madre, sino por la fortaleza que ha tenido para lidiar con estos seres, que en muchas ocasiones no son nada bonitos, nada bonitos. Este, Sin más que acotar, los vamos a dejar con una pequeña historia, ¿te parece? Sí, está bien. Contada por ella misma. Dale, vamos a dejar el audio y ahora volvemos. Mi visión, vamos a decirle, más reciente en cierto modo, pues, eso fue cuando yo empecé a estudiar derecho. En mi casa, yo tenía una sala de estar donde tenía mi computadora, mi biblioteca, todo eso bien establecido.
y, tenía una puerta de salida de ese de esa salita de estar, donde las puertas eran de vidrio y se veía todo hacia afuera, hacia la parte de afuera, pues. Aun cuando tenía su cortina, cuando yo me ponía a estudiar allí, me metía en la computadora, yo abría las cortinas y dejaba eso a la intemperie, pues, pero con su puerta cerrada, por supuesto, porque yo estudiaba de noche. Resulta que un día estaba yo muy concentrada, haciendo un trabajo, tenía que entregarlo al siguiente día, y resulta que escucho una voz que me llaman de afuera de la calle y me gritan: "Señora, señora, señora", pero con una voz desesperada, era una voz de un joven. Yo le calculo como unos 15 años, 16 años más o menos. Y el chico me llama, pero desesperado, pues, y quería que yo lo dejara entrar a la casa. Y me decía: déjeme entrar, por favor, déjeme entrar". Y yo sorprendida, no es que estaba asustada, sino simplemente estaba sorprendida y yo les gritaba de adentro de mi casa que como yo lo iba a dejar entrar si yo no lo conocía a él. Y de paso la hora que era, eran como las 2:30, ya iban a ser la 1 de la mañana ya. Y yo le decía que como yo te voy a dejar entrar, si primero y principal yo a ti no te conozco. Por supuesto, yo le hablaba de adentro de mi casa, pues. Y el chico insistía en que lo dejara entrar. Entonces yo le digo: ajá, pero ¿para qué tú quieres entrar a mi casa? Y el chico me dice: señora, es que quiero llamar a mi tía que vive aquí cerca de su casa, como a 3 cuadras de su casa, para que me abra la puerta, porque estoy tocando, 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 tocando la puerta y no me abre. Y yo le digo: bueno, pero debe ser que no están allí, pues. Entonces me dice: no, sí, ellos sí están ahí, pero no me escuchan, no me escuchan. Entonces yo le digo: bueno, vamos a hacer una cosa, dame tu número de teléfono, dame el nombre de tu familia y yo llamo para ver para ver si están allí, pues. El chico me dio el número de teléfono de su casa y me dio el nombre de la persona con quien yo iba a hablar. Bueno, resulta que mi teléfono estaba en la sala, yo estaba en la salita de estar y mi teléfono estaba en la sala. Cuando yo voy a la sala y marco el número que él me da, eso repicaba y repicaba y repicaba y repicaba y nadie lo agarraba. Llamé como 3 veces, como 4 veces más o menos, y nadie lo tomaba, pues. Cuando yo me regreso, yo oigo afuera como que si había mucha gente. O sea, oía gritos, oía así como que si había demasiada gente. Pero yo me asomaba y no había nadie, solamente el chico que estaba ahí parado frente a mi casa. Pero yo en mis oídos resonaban muchas personas hablando, muchas personas como gritando, como cuando hay fiesta, que vienen los borrachos y andan caminando por las calles y se ríen. Y yo oía así. Pero cuando yo veo la cara del chico, yo veo que le veo muy rara la cara del chico, pues se la veo así como un poco deformada. Pero a todas estas yo no me asusté tampoco, pues, porque yo decía, bueno, debe ser el vidrio, debe ser la puerta el vidrio de la puerta, qué sé yo. Bueno, entonces yo le digo al chico: chico, mira, lamentablemente no agarran el teléfono. Si mal no recuerdo, ese nombre se me quedó grabado aquí en mi mente, su apellido, más que todo el apellido. Se me quedó grabado aquí en mi mente, pues. Su apellido era López. El chico andaba vestido, tenía un pantalón blue jean
tenía una camisa de rayitas, andaba muy bien vestido el chico. Entonces, el chico llega y me dice: "Bueno, señora, está bien, está bien, está bien. Gracias, oyó, gracias". Pero todo me lo decía 3 veces. Gracias, oyó, gracias. Gracias, oyó, gracias. O sea, así. Entonces el chico se fue alejando, pues, se fue yendo, y yo me puse a detallarlo y veo que el chico dio como 3 4 pasos y se desapareció. No lo vi más. Yo me quedé con eso en mi pensamiento, pues, en mi cabeza, pues, yo incluso me dio como remordimiento porque yo dije: "Ay, Dios mío, es un muchacho joven, santo padre, y ese muchacho anda solo por allí, aun cuando se oye bulla, pero no veo a nadie, yo no veo a nadie, pues, solamente oían las carcajadas, las risas, como el desorden, algo así, y gritos". Y el chico se fue, pero me dejó con eso en mi mente. En la mañana, como a las 5 de la mañana, que yo me levanto para hacerle el desayuno a mi hijo, y yo me levanto para hacerle el desayuno a él, para que se fuera al colegio, pero yo tenía esta cosa en mi mente, ¿qué pasaría con este chico de anoche? Decía yo. Dios mío, ¿qué pasaría con ese chico? Y se me ocurrió y dije: "Ah, pero aquí tengo el número de teléfono, voy a llamar a la familia para ver si el chico llegó". Y marco. Cuando marco, me contesta una señora mayor ya, se oía que era una señora mayor. Y yo le dije: "Mire, señora, eh, yo no sé si usted me conoce, yo vivo aquí mismo en la urbanización, pero sabe que a la noche, como a las 12 casi a la 1 de la mañana, pasó un chico por aquí, pidiéndome el favor que le prestara el teléfono, porque él quería, llamar para su casa, porque de su casa no, él tocaba, tocaba y tocaba y nadie le contestaba". Y la señora me dice: "Un chico, pero si nosotros estábamos aquí, o sea, no entiendo por qué, pero ¿qué chico es ese? Aquí no vive ningún chico". Y yo le digo: "Sí, mire, él me dio su número de teléfono, me dio su nombre y me dio su apellido". Yo, él se llama, realmente no me acuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo, que lo tengo aquí grabado, es el apellido, es el López. Y la señora, yo siento que la señora se pone a llorar, pero llorar acá, o sea, a moco suelto, pues. "Y no puede ser", me dice la señora, "no puede ser, no puede ser". Yo, pero ¿cómo que no puede ser? Claro que sí, señora, mire, él estaba muy desesperado para que le abriera la puerta, pero como usted comprenderá, como yo voy a abrirle la puerta a una persona que yo no conozco, pues. Entonces yo lo que hice fue pedirle el número de teléfono prestado, perdón, pedirle el número de teléfono al chico para yo llamar y decirle para que usted le abriera la puerta, pues. Y la señora me dice: "No, señora, pero es que no puede ser, es que no puede ser". Y yo: "¿Pero por qué no puede ser, señora? ¿Cómo estaba vestido ese niño?". Y entonces yo les dije cómo estaba vestido el chico, ¿no? Tenía un blue jean, un muchacho muy joven, tiene aproximadamente como 16 17 años, más o menos, le calculo yo, 15 16 17 por ahí. Y la señora me dice: "No, es que no puede ser, señora, no puede ser". Yo: "Ah, pero ¿por qué no puede ser? Ese es su nieto, su hijo, no sé, dígame". Y me dice: "No, señora, es mi nieto. La persona que usted me está describiendo es mi nieto, pero mi nieto murió hace una semana. Lo mataron en un centro comercial y tuvo un problema con su papá y él arrancó a correr, salió corriendo del centro comercial, fue a cruzar la carretera y se lo llevó un carro". Y yo me quedé tiesa, ¿verdad? En ese momento me empezaron a temblar las piernas, me tembló, y yo: "Señora, pero es que no puede ser, si él estuvo aquí, él estuvo aquí como una persona normal, yo lo vi, yo hablé con él, yo conversé con él estaba muy asustado, si es verdad, estaba muy asustado".
Y por eso es que yo me quedé pensando, cónchale, ¿qué le pasaría a ese joven si llegó a su casa? Si no llegó, y me dijo, no, señora, él nunca llegó a mi casa. Después que salió con su papá, nunca, más nunca llegó a mi casa. Nos lo trajeron, pero muerto. Yo, ay, señora, no me diga eso. De verdad que no me diga eso. Y fue una cosa que yo la viví en carne, o sea, como que si era un ser viviente que estaba allí. Fue una cosa tan extraña, de verdad, que creo que es la primera vez que me he enfrentado a un ser trascendido, pues, por decirlo así, o una energía, o un ente, no sé, no sé cómo decirle, no sé cómo explicarle. Pero en esos momentos, pues yo sentí como que, Dios mío, no puede ser. Si ese joven tenía una semana ya de muerto. Y de repente que haya venido precisamente aquí a mi casa, pues, para que lo ayudara. Hermano, ¿qué te pareció la historia? Mira, está intensa. De verdad es muy intenso. Porque he leído. Mira, realmente he estado buscando Ok. sobre eso lo que le pasó a tu mamá. De que vio a una persona, pero que estaba muerta unas semanas antes. Y lo único que pude conseguir, o que todo el mundo que he leído o que he escuchado, lo que concuerdan es que esas son personas de que no saben de que están muertos. O sea, o que han fallecido y no han podido pasar hacia el siguiente plano. ¿Y tú qué opinas de la historia de tu mamá? Bueno, hermano, mira, yo que la pude vivir, de verdad, yo recuerdo de ese día que era un día sábado, por cierto. Mi mamá estaba haciendo un trabajo para la universidad, como ella lo dijo. Y yo recuerdo que yo me levanto en la mañana y mi mamá estaba pálida. Mi mamá es de mi color más o menos, color humilde. Y mi mamá estaba pálida, hermano. Y me dice, José, no sabes lo que me pasó anoche. Y me cuenta, y hermano, a mí los pelos se me pusieron de punta inmediatamente. Yo incluso acostumbrado a vivir ese tipo de cosas con ella porque era prácticamente el día a día en mi casa, pues. Claro. Pero es algo que ya pasa más allá de... Incluso hay cosas que quizás por el tiempo a mi mamá se lo olvidaron, pero yo todavía tengo en la memoria. Por ejemplo, una de las cosas que ella me dijo fue que en el momento que Salvador, que López se va, eh, él se transforma. Ella me recuerdo que me dijo que ella en su rostro veía un tipo de telarañas negras que se iban formando. Eso ella no Uf, lo qué recordó, man. creepy, no, eso sí está súper creepy. Es fuerte, hermano, es fuerte. Y de verdad, es una de las historias más fuertes que tiene mi mamá, creo yo. Y que más la ha impactado a ella y a nosotros como tal. Bueno, a cualquiera, o sea, a mí también me cuentan eso, yo recién levantado y entonces me hago pipí en la Imagínate. cama. Tal cual, O sea, tal cual. y ustedes, amigos, si tienen alguna historia parecida o que tengan algo que ver con este tema, lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, hermano, otra historia por ahí que tengas oculta. Hoy hay una mía también, Ok. que esta me la contó mi mamá y me la contó familia de mi mamá. Yo estando chiquito, yo tenía como 5 años, 5 o 6 años, llegaron, estaba una amiga de mi mamá o una amiga de mi tía, no recuerdo bien, pero sé que era una amiga de la familia. Llegó con su esposo, su novio de ese momento. Estaban en la fiesta, estaban, para allá, para acá. Mira que está Ángel, ¿qué es esto? Mi mamá me cuenta de que yo llegué, la miré, le agarré así la barriguita y le dije, tú estás embarazada. Y es de una niña. Ellos se quedaron así como que embarazadas, si yo no, o sea, nosotros no estamos buscando hijos ni nada. Entonces con el tiempo, llegan a la casa y le cuentan a mi mamá, mira, tu hijo tenía razón, tengo no sé cuántos meses de embarazo y es una niña. Qué fuerte. Cuando mi mamá me cuenta eso, yo me quedé que, pues me lo contó, yo tenía como 15, 16 años.
Y yo, no puede ser mamá. Me dijo, sí, Ángel, o sea, tú le dijiste por eso es que tú, claro, porque a mí me han pasado varias cosas, o sea, yo he visto sombras, me hablan de vez en cuando, cositas así. Entonces ya, ok, ahí fue donde como que entendí que tenía como un don, por decirlo de alguna manera. Y Pero son cosas que quedaron ahí guardadas, que viniste a recordar ya porque te las dijeron. sí, es que justo cuando hemos estado hablando, a mí se me habían olvidado. Y dije, bueno, ahorita que empezamos a retomar el tema, mira, no te voy a decir que me han pasado muchas cosas en este tiempo que retomamos el tema, pero sí me dicen, mira, Ángela es esto, Ángela es lo otro. Que uno piensa de que no, ese es tu mente, o sea, eres tú que lo está diciendo. Pero no es así, porque realmente tú sabes de que tú no pensarías ese tipo de cosas. Tú no te dirías esas cosas, haz esto. Entonces, prende una vela, reza esto, o haz lo otro. Entonces yo me quedo así como que, mierda. Entonces se me han ido este, desbloqueando algunas historias, algunas cosas que me han pasado. Y creo que también es parte de, como dijimos al principio, es parte del inicio de este proyecto. Sí. Que son cosas de que queremos hablar, que no podemos hablarlos con todo el mundo. Entonces, que lo vean en el internet. Bueno, hermano, y hablando de voces que nos hablan, por cierto, yo tengo una anécdota muy personal y creo que este proyecto, como tú lo has dicho, es para, más que para hablar de cosas paranormales, quizás para desahogarnos un poco nosotros mismos y poder dar a conocer a la gente que nos ve, ¿no? Que quizás se puedan identificar con nosotros, con nuestras historias o con las historias de las personas que vamos a contar acá. Me pasó hace muchos años una anécdota muy parecida. Eh, Tengo que acotar que yo soy cristiano. Recuerdo que estábamos en un retiro espiritual con mis pastores en aquellos tiempos y había un evangelista en ese tiempo invitado. Yo para ese tiempo tocaba las tumbadoras en mi congregación. Estábamos en la noche, íbamos a hacer una vigilia esa noche, recuerdo yo. Y en medio de esa vigilia yo estoy tocando las tumbadoras, sube el predicador canta un coro, yo empiezo a tocar y no sé si sabes que en la iglesia cristiana, específicamente, más que todo en la Pentecostés, sí, en la Pentecostés como tal, hay un don que se dice el don de lengua, se habla en otras lenguas, eso es bíblico, Sí, sí. está escrito en la Biblia. Yo en ese momento que empiezo a tocar las tumbadoras, entra el predicador, yo entro en un éxtasis que no sé cómo explicarle, las personas que han vivido esto saben cómo se siente esto. Como un trance, dirías tú. Es un tipo de trance, pero estás consciente. Ok. O sea, simplemente sientes dentro de ti mucha paz y sientes que es un movimiento eléctrico, por decirlo de alguna forma. Ok. ¿Me entiendes? Es como si tuvieras electricidad en el cuerpo, pero no te hace daño, es algo que se siente muy bien. Por eso es que es un éxtasis, por eso es que te hablo de éxtasis. Caigo yo en un éxtasis, caigo al suelo y empiezo a hablar en lenguas. En el momento que empiezo a hablar en lenguas, recuerdo yo, como tú dices, que entre las lenguas y mi mente había un tipo de conexión. Okay. Y podía entender lo que yo mismo decía en otras lenguas. En este caso, esa voz me decía lo siguiente. Me decía, necesito que hagas un ayuno con tal y tal persona, que eran dos jóvenes de la congregación, recuerdo yo. Un joven de la congregación y un joven que ya no estaba en nuestra congregación. Necesito que hagas un ayuno con ellos dos por el papá de uno de ellos. Vale acotar que yo no conocía al papá, hermano. No conocía al papá y yo, bueno. Y yo dije, pues, oye, será locura mía, ¿no? Será locura mía. Me levanto de la cuestión, hacemos la oración, terminó la vigilia. Y yo quedé con esa preocupación.
yo hablo con mi pastor y le digo, pastor, ¿sabe que el Señor me dijo esto y esto y esto? O sea, el Espíritu Santo me dijo esto y esto y esto. El pastor me dice, oye, no, pero, o sea, hay uno de los jóvenes que no es de tu congregación. O sea, no creo que eso sea de Dios. Y yo, bueno, pastor, o sea, yo le digo lo que escuché, le digo lo que sentí. No, bueno, no creo que tal. Bueno, hermano, mira, yo sé que muchos van a estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero es mi historia personal. Cada quien, cada quien tiene una, ¿no? Yo preferí obedecer Claro. la voz que había escuchado en ese momento a la voz de mi pastor como tal, pues. Y le dije a los dos chicos, miren muchachos, el Espíritu Santo me dijo esto y esto y esto. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a ayunar. Hermano, y nos lanzamos un ayuno de un día por esa persona, por ese señor. No, ese señor no se congregaba, ese señor no estaba con nosotros, ni siquiera lo conocíamos. Pero bueno, hay que obedecer, ¿no? Claro. En esos caminos hay que obedecer. Y, hermano, hacemos el ayuno. A la semana, el señor parte, muere. Una persona que estaba sana, una persona que estaba bien, le dio un infarto y parte. Pero ya, tengo varias preguntas. Ok, Porque lánzalas. está el tema de que se ve que son muchos memes, lo de que tú dices, que uno ve a las personas cuando están en estas congregaciones, como tú los llamas, que salen y están ahí, que tú dices, epa, pero ¿qué esta vaina será verdad? ¿Será actuado? ¿Qué es esto? Okay. Claro, tú me estás diciendo que te pasó a ti, o sea, yo te creo, pero, o sea, ¿es normal que pase eso de verdad? Mira, hermano, yo te O voy la a, mayoría, y disculpa que tratas, o la mayoría sí son actuados. mira, yo te voy a ser sincero. En la Biblia hay un pasaje muy cierto que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Hay muchas personas dentro de las iglesias que Ok. fingen hablar en lenguas, que fingen estar bautizadas en el Espíritu, pero hay una gran porción también que son hombres y son mujeres de Dios. Y que de verdad, yo te lo digo, sí pasa. Dios sí habla y eso que sentí, hermano, mira, no, hay cosas que no son casualidades, ¿me entiendes? Son Claro. simplemente causalidades. Yo lo veo así. Lo otro, que me estabas diciendo, dame un chance que me recuerdo ahorita. Estábamos hablando de eso, estábamos hablando... Ajá, lo del ayuno, tú lo ves que era como para que el Señor se fuera tranquilo. Sí, totalmente, totalmente. Yo siento que dentro del mundo cristiano se cree que hay personas que se salvan a través del tiempo, o sea, se salvan a través de un proceso que pasa, y hay personas simplemente que Dios las corta para que no se pierdan. En este caso, en la creencia cristiana, para que se vayan al infierno, ¿me entiendes? Ok. Entonces Dios las agarra, pide que se arrepientan, oye, que trata con ellos, pues en algún momento, y de allí ellos parten. Pero Dios sabe que no van a ser constantes si siguen con vida. Eso es lo que se cree dentro de la creencia cristiana como tal. Específicamente, cristiana evangélica. Ok. Ya entiendo. Sí, porque hay personas de que rezan u oran para que también la persona se vaya. O sea, se vaya tranquila. Por eso es que te pregunté. Porque también en los cristianos, cuando el cura va y, ¿cómo es que se dice? Te da los santos Para olmos y eso. claro, para que hablan de un tema del Ajá, purgatorio y todo y de este que tipo de ya, cosas, entonces más claro, o menos así, pero lo hacen, aunque los sacerdotes son personas comunes y corrientes, claro. pero también, o sea, en este tipo de cosas, o por lo menos en esta congregación o en esta religión como tal, lo puede hacer cualquier persona, o sea, si recibe el llamado. Sí, sí, simplemente, o sea, por lo menos en el caso del cristianismo evangélico como tal, simplemente tú, para ser salvo, recibes a Cristo en tu corazón, pues, ¿me entiendes? Es Claro. lo único que se necesita, según la creencia del cristiano evangélico. Pucha. Pero sí mira,
Me trae muchas más preguntas, de verdad, a la mente. Pero creo que lo podemos dejar para otro capítulo. Perfecto, hermano. Porque sí, es así, me parece bastante curioso. Y quiero formular bien las preguntas y tenerlas escritas bien para no venir y lanzarte cualquier sarta de cosas. Entonces, mira, esto, cosas que me vaya acordando, poderte preguntar. Al igual que, bueno, si tú llegas a tener alguna pregunta hacia mí, igualito vamos. Perfecto, hermano. De todos modos, hago la invitación a nuestros oyentes que, que si tienen una historia parecida a la mía o a la tuya, dejen en los comentarios o nos escriban al privado. Claro, lo puedes escribir al privado, ya que en nuestras redes sociales solo vamos a mantener la de Frecuencia Cero Podcast. Nos puedes buscar como Frecuencia Cero Podcast en YouTube, en Instagram y en TikTok. Nos despedimos, muchachos. Hasta luego. Hermano.